quiero grabar este video porque algunos me están comentando que tienen dudas al momento de llenar la tabla de ANOVA. Entonces quiero empezar dándole una repasada sobre todo a los pasos que tienen que seguir para llenar la tabla de ANOVA. Y voy a utilizar el ejemplo que hemos estado trabajando, el de los aditivos. Recuerden que este ejemplo se están analizando varios factores: el conductor, la marca del carro y el aditivo que se agrega. Nosotros en la clase lo fuimos haciendo por parte: primero el aditivo, después con el conductor y luego por último agregamos la marca, algo así, no recuerdo bien el orden. Vamos a hacerlo el básico para que ustedes recuerden cómo hacíamos los cálculos, y vamos a empezar con el aditivo. Esos son los datos que se nos daba de este ejemplo que ustedes tienen ahí en la plataforma. Y el primer paso, acuérdense, es plantear el modelo, que a veces se nos olvidan estos pasos iniciales, pero es importante plantearlo. El modelo completamente al azar de un solo factor queda de esta manera: y es igual a la media más el tratamiento más el error. El paso número 2 es plantear la hipótesis. Recuerden que tenemos dos hipótesis: nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. La nula también se le conoce como la hipótesis de la igualdad, en donde la planteamos estableciendo que las medias al implementar los aditivos son iguales. La hipótesis alterna o del investigador la podemos plantear como viene aquí en esta presentación: por lo menos un par de medias son diferentes. El paso número 3 es el nivel de significancia. Nosotros lo hemos estado manejando con un alfa del 0.05. Y el siguiente paso, el número 4, es el estadístico de prueba. Que ya tenemos los primeros datos, pero es importante establecer contra qué vamos a comparar el resultado que nos dé, o al resultado al que lleguemos. Y nosotros estamos usando la distribución F. Ustedes pueden calcularlo de dos maneras. La primera es si tienen una tabla de F, que la pueden conseguir bien fácil en internet, o lo pueden calcular por medio de Excel. Nos va a pedir algunos datos que los vamos a sacar del programa, del ejemplo. Lo primero es el numerador. En la tabla sí viene numerador y denominador. El numerador lo vamos a sacar del K-1, siendo K el número de grupos. ¿Cuántos grupos tenemos en el ejemplo? 4. Tenemos 4 grupos. Entonces vamos a tener 4 menos 1 igual a 3. Y el denominador va a ser N menos K, o el número de observaciones menos el número de grupos. N son los datos o las observaciones que tenemos en total. Tenemos 4 grupos, tenemos 4 repeticiones en cada uno de ellos, lo que nos da 16. Entonces tenemos 16 menos 4 es igual a 12. Con estos datos, el 3 y el 12, nos vamos a buscar en la tabla de F, y el resultado que nos da es de 3.4903. Y aquí ya tenemos nuestro primer punto a observar, que debemos de tener siempre en cuenta. Si la F calculada, el resultado al que llegamos en nuestra tabla de ANOVA, es mayor que la F de tablas, o sea, este 3.49, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Viéndolo gráficamente, que también les recomiendo que hagan la gráfica para que quede más claro, nos quedaría así. Tenemos nuestra F de tablas 3.490 en este punto, y lo que quede de aquí hacia arriba, o sea que sea mayor, va a caer en la zona de rechazo con un alfa de 0.05. Y aquí arriba podemos ver a los grados que usamos para el numerador y el denominador, el 3 y el 12. Lo siguiente sería empezar a realizar los cálculos para la ANOVA, y es importante establecer los datos que vamos a utilizar. Si se fijan, aquí en esta tabla son los mismos datos que ya teníamos, pero está ordenado por aditivo 1, aditivo 2, aditivo 3 y aditivo 4, y las repeticiones que tuvimos con cada uno de los aditivos. Entonces serían los grupos y las repeticiones de cada uno de ellos.
Como lo podemos hacer en Excel, o pueden hacerlo incluso a mano y sacar este cálculo, tenemos de una vez la suma de las repeticiones y la media que vamos a utilizar más adelante de cada aditivo, y también aprovechamos de una vez y sumamos el total, que sería lo mismo sumar estas 4 a sumar cada una de las observaciones: 21 más 15 más 20 más 16 más 15 más 26 más 20 más 27, etcétera. Y el resultado lo podemos ejemplificar como y punto punto, que es 320. Aunque suena algo así como que muy sencillo, es mejor ponerlo, ¿no? Por ejemplo, esto del tratamientos, tenemos 4 tratamientos. N es igual a 16 cada observación, y R, que son las repeticiones, lo vamos a sacar con nuestro número de observaciones entre T, que sería 16 entre 4, nos da 4. Lo siguiente, el paso número 5, sería calcular los grados de libertad. Creo que aquí tampoco no hay mucho problema al momento de calcularlo. Recuerden que nuestra tabla de ANOVA se compone primeramente con la fuente de variación, la segunda columna son los grados de libertad. Y para calcular los grados de libertad tenemos que empezar de abajo hacia el primer renglón y luego nos regresamos. O sea, primero sacar los grados de libertad totales, después calcular los grados de libertad del tratamiento, y después los grados de libertad del error los calculamos con la diferencia. Entonces aquí no hay mucho problema. Los grados de libertad totales los vamos a calcular con n-1. ¿Cuánto quedamos que era la n? Para eso es esto, ¿verdad? 16 menos 1, 15. ¿Por qué restamos 1? Nos referimos a ese grado de libertad que se pierde aquí por el parámetro que estamos utilizando. En este caso pues sería la media. Y luego los grados de libertad del tratamiento los vamos a calcular con t-1, número de tratamientos. ¿Cuántos quedamos que teníamos? 4 tratamientos menos 1, tenemos 3 grados de libertad, y la diferencia es 15 menos 3, 12. Entonces nos queda como aparece en la tabla del lado derecho: grados de libertad totales 15, grados de libertad del tratamiento 3 y grados de libertad del error 12. El siguiente paso, que aquí repetí paso 5, sería el paso, bueno, le puse así porque son los cálculos. Sería calcular la suma de cuadrados. Como este es un poquito más complejo, voy a usar Excel para que vean de dónde salen todas estas operaciones. Entonces, por lo pronto, este video que les sirva de repaso para los pasos iniciales del llenado de nuestra tabla de ANOVA.